Hoy se cumplen 450 años desde la muerte de Juan Calvino y aún sigue siendo una persona polémica para muchos cristianos. ¿Qué importancia tiene Calvino para la iglesia contemporánea? Bueno, primero decir que el Calvino ciertamente es un personaje que para muchas personas lo ven, se presenta como un personaje polémico, incluso como un personaje para algunos un poco detestable, o al menos un personaje que no quisieran considerar ni encontrarse en su camino. La verdad es que Calvino tiene importancia para la iglesia de hoy porque es lo que nosotros llamaríamos uno de los precursores, ¿no es cierto?, junto con Lutero, a pesar de que es de segunda generación, de la Reforma Protestante. Entonces todos nosotros como cristianos evangélicos somos en cierta medida herederos, no en cierta medida, somos herederos de la Reforma Protestante. Por lo tanto, Calvino tiene una importancia para la iglesia contemporánea porque lo que él hizo fue llevar a la iglesia nuevamente a las Escrituras, llevar a la iglesia nuevamente a sus orígenes, hacernos volver al Nuevo Testamento, hacernos volver a estudiar las Escrituras y poder ver cómo ellas, ¿no es cierto?, enseñan a la iglesia lo que debe ser. Por lo tanto, la importancia de Calvino para la iglesia contemporánea tiene que ver con el hecho de que Calvino nos lleva nuevamente a la fuente. ¿Cuál sería entonces la principal contribución que Calvino hace a la iglesia, en su opinión? Calvino, yo pienso que una de las principales contribuciones que hace Calvino a la iglesia es su pensamiento. Él otorga, como yo decía, Calvino es un reformador de segunda generación. Lutero es ciertamente el precursor, el primero, ¿no es cierto?, que lleva adelante la batalla con la bandera de la justificación por la fe, contra las indulgencias, y de alguna manera esos son los grandes temas en Lutero. Sin embargo, Calvino tiene la gracia de ser un sistematizador, un ordenador de aquello que era la fe de los protestantes. Su obra magna, ¿no es cierto?, es esta que vemos aquí, ¿no es cierto?, la institución de la religión cristiana, que viene a ser para mí la obra magna de Calvino y uno de los libros que ha sido más traducido a más idiomas, ¿no es cierto?, y que hasta el día de hoy perdura como un libro vigente. El pensamiento de Calvino es interesante porque ordena la doctrina cristiana. No solamente habla de la justificación por la fe, sino que nos da luces respecto a las Escrituras, respecto al orden de la iglesia, a los sacramentos, el magisterio civil, ¿no es cierto?, y muchos temas que en cierta manera en la primera etapa de la Reforma Protestante, porque estaban en la lucha, ¿no es cierto?, porque estaban con los bríos de ir contra la Iglesia Católica, un poco dejaron de lado. ¿Qué era Calvino? ¿Era un ratón de biblioteca, un gran teólogo, un gran pastor? ¿Cómo podemos definir a Calvino? Bueno, Calvino es un poco todas las cosas. La verdad es que yo en la medida que más he ido conociendo, leyendo sobre la vida de Calvino, sabiendo un poco más de él, documentándome quizá un poco más, llego al convencimiento de que Calvino es uno de esos personajes grandes. Es un personaje que no podemos encasillar solamente como un teólogo, ni solo como un pastor, ni solo como un ratón de biblioteca, como lo quieren ver algunos, sino que es todo eso y mucho más. Calvino fue un plantador de iglesias, Calvino fue un reestructurador social, ¿no es cierto? Fue en cierta manera un hombre que influyó en la política de Ginebra, ¿no es cierto?, en la vida social, en la justicia social, en el cuidado de los necesitados, de las viudas. Es decir, es un hombre de una dimensión tremenda. Calvino ciertamente era un tremendo estudioso de las Escrituras, un hombre que gustaba de estudiar los originales, de exponer versículo por versículo la Escritura, pero la dimensión de Calvino es muy grande. Si yo pudiera decir algo, yo creo que Calvino era un pastor, fundamentalmente. Él era un pastor. Todo lo que hizo lo hizo con una vocación pastoral, con la vocación de extender el reino de Dios y alimentar al rebaño del Señor. Suponiendo que Calvino estuviera vivo en nuestros días, ¿cuál sería uno de los motivos por los cuales él protestaría en nuestra época? La verdad es que serían muchos los motivos por los cuales Calvino protestaría. Pienso que hay motivos por los cuales protestaría, razones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, como fue también su tónica en su tiempo. Calvino lo hizo, o sea, Calvino protestó por lo que él consideraba abusos dentro de la iglesia católica, por algunos desórdenes dentro del protestantismo incluso, y algunas corrientes más radicales, y también lo hizo para denunciar y protestar contra la injusticia social, contra el descuido que había hacia las personas pobres, contra los huérfanos, las viudas. Entonces, Calvino tuvo una mirada de justicia completa. Para él el reino de Dios no estaba suscrito solo a la iglesia.
Si Calvino viviera hoy, seguramente dentro de la Iglesia abogaría en contra de todos estos movimientos, ¿no es cierto?, que llevan a centrar la vista en el hombre, a centrar la vista en el ser humano, porque Calvino era un teólogo centrado en la gloria de Dios, en su palabra. Entonces, si Calvino viviera hoy, ciertamente yo pienso que él protestaría contra los movimientos de la prosperidad, protestaría contra estos movimientos apostólicos y proféticos que lo único que hacen es exaltar al hombre y centrar en el hombre el mensaje. Porque Calvino era un predicador del Evangelio, y el Evangelio se centra en la gloria de Dios, ¿no es cierto?, en la obra de Dios, en esa obra de salvación tan grande que Dios ha hecho para nosotros. Si Calvino protestara por algo externo a la Iglesia, probablemente protestaría por cosas muy similares a las que protestaba en su tiempo. Quizá, ¿no es cierto?, contra la injusticia social, quizá, ¿no es cierto?, contra la acaparación de los ricos, ¿no es cierto?, de las riquezas, porque Calvino, a pesar de que muchos pretenden presentarlo como el padre del capitalismo o como uno de los ideólogos incluso del capitalismo, a Calvino y al calvinismo, ciertamente Calvino tenía una mirada de justicia social, una mirada de la repartición, de la necesidad de que el que tenía más era para reinvertirlo ciertamente, pero también para compartir con aquel que tenía menos. Entonces, cuando hoy día vemos una sociedad egoísta, una sociedad en la que los que tienen quieren tener aún más, ¿no es cierto?, una sociedad en que ricos y pobres luchan entre ellos, ¿no es cierto?, ciertamente Calvino habría hablado en contra de eso, en contra de los ricos que acaparan y también contra los pobres, ¿no es cierto?, que no son capaces de entender la misericordia del Señor, tener conformación con aquello que tienen, ¿no es cierto?, y esperar, ¿no es cierto?, condiciones de mayor justicia en la sociedad. ¿Qué errores crees? Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo creo. No sé si es que será así. ¿Qué errores cree usted que cometen hoy en día los calvinistas que Calvino les reprocharía? Mira, pienso yo que el principal error que cometen los calvinistas hoy día es que son muy calvinistas. me explico. O sea, lo primero que Calvino detestaría es que se llamen calvinistas, ¿ya? Que Calvino siempre rechazó eso. O sea, la iglesia en su origen se llamaba Iglesia Reformada. Ya ese era el nombre que Calvino ocupó, ¿ya?, por la idea de que era la iglesia de la Reforma, la iglesia cristiana que había sido reformada a la luz de las Escrituras. Lo primero que desecharía sería el nombre calvinista. Y con ello, la idea de ser seguidores de Calvino. Yo creo que muchos de lo que hoy se llaman calvinistas son más seguidores de Calvino que de Cristo. Y ese es un gran error. Yo creo que Calvino nos guía y nos orienta. Y por eso debemos amarlo, debemos leerlo, debemos conocerlo. No estoy diciendo que debemos dejarlo de lado, como algunos piensan. Yo pienso que tenemos que ir a él, porque él nos está llevando continuamente a la fuente, ¿ya? Pero tenemos que ir a la fuente directamente. Esa es una de las cosas que Calvino nos enseñó, que debemos leer las Escrituras por nosotros mismos, que debemos hacer exégesis, que debemos interpretar la Biblia, que debemos tener vida de comunión con Dios y con Cristo, estar unidos a la vid. Entonces, pienso yo que esa es una de las mayores falencias, ¿no es cierto? De repente, una arrogancia intelectualoide, una arrogancia intelectual sin fundamento en las Escrituras. Yo creo que las Escrituras, y dejar las Escrituras sería algo que Calvino hoy día nos estaría retando y tirándonos las orejas por hablar más de él que de Cristo y de las Escrituras. Eso. Muchos opositores hoy día acusan a Calvino de asesino por un caso específico que es con Servet. ¿Fue realmente Calvino quien mató a Servet? Bueno, esas son de esas cosas que uno no tiene una respuesta certera. Yo creo que todo tiene que... debemos analizar al hombre en su contexto. Y en este caso Calvino es un hombre y su contexto cultural, su contexto que lo rodeaba, ¿no es cierto? Debemos recordar que estamos saliendo de la Edad Media, y dentro de ese contexto Calvino, la idea preponderante, y en las legislaciones de los países así estaba, ¿no es cierto? Y la legislación vaticana, obviamente, la idea de la pena de muerte por la blasfemia. Lo que se pensaba en ese tiempo era que si un hombre mataba a otro, ¿no es cierto?, físicamente merecía la pena de muerte. ¿Cuánto más, ¿no es cierto?, alguien que mataba el alma eterna de un hombre a través de la blasfemia, o sea, a través de las ideas erradas en cuanto a Dios? Entonces, es ahí, ¿no es cierto?, la herejía. Es ahí donde las penas que se aplicaban era la pena de muerte para los herejes. Y una cosa que es un atenuante, ¿no es cierto?, es que Calvino consultó a los líderes protestantes de toda Europa, a los más importantes, por correspondencia, por carta, y todos ellos le respondieron diciéndole que lo que había que hacer era aplicar la pena de muerte a Servet. Y es más, cuando Servet es apresado en Ginebra,
Servet ya, sobre él pesaba ya la pena de muerte y él ya había sido quemado en efigie por la Iglesia Católica, por la Inquisición. Entonces Calvino ya, o sea, Servet era un hombre, era un prófugo, que estaba arrancando de la justicia y que ya estaba dictaminado para él la pena de muerte. Entonces de alguna manera Calvino hace lo que todos pensaban que había que hacer en ese momento. Ciertamente yo pienso que es un error. Ahora, también es cierto, y hay que en eso salir en defensa de Calvino, que Calvino abogó, ¿no es cierto?, porque la muerte de Servet fuera lo menos dolorosa posible, ¿no es cierto?, lo más rápido posible. Y ciertamente no fue Calvino quien tomó la decisión en última instancia. Su voz pesaba mucho en Ginebra, hay que reconocerlo. Pero en Ginebra existía un consejo. Están las actas del consejo, ¿no es cierto?, en las cuales se ve la deliberación y se ve que fue una decisión en conjunto de todos. Ya no fue una decisión de Calvino. Calvino no era parte del consejo. Calvino estaba afuera. Su voz era escuchada y consultada, pero él no era parte del consejo que tomó la determinación. Por lo tanto, atribuirle solo a Calvino este hecho es una injusticia. Por otra parte, debemos ser honestos y decir que aplicar la pena de muerte para los herejes fue un error de aquella época, ¿no es cierto? Un error que compartió Calvino y por el cual seguramente tuvo que dar alguna cuenta delante del Señor, y por el cual nosotros quizá como sucesores y herederos de Calvino debemos pedir perdón, ¿no es cierto?, por la muerte de un hombre por pensar diferente.